Hola amigos de Triathlon Channel. Hace unos días hemos tenido los medios de comunicación especializados una reunión con el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo. Ahí salieron unos temas a la palestra y entre ellos el tema del que voy a hablar hoy, que es el triatlón base, el triatlón de base en España, el triatlón escolar, el triatlón de menores, llámalo como quieras. Y es de lo que voy a hablar hoy, ¿no? De cómo está el triatlón, este triatlón posicionado a nivel español. Todas las opiniones que voy a dar son opiniones personales, desde la experiencia. Yo creo que, sinceramente, o sea, modestamente, creo que controlo bastante, o en estos años, desde 2016, cuando empecé con el triatlón escolar hasta hoy, creo que tengo bastante experiencia y conozco bastante bien el tema, y sobre mis opiniones, que probablemente muchísimos o muchos de los que me veáis vais a estar en desacuerdo, voy a explicar o voy a decir cómo veo yo el triatlón, ¿no? En 2016 lo primero que hice fue organizar una prueba del circuito escolar de la Federación Madrileña de Triatlón. Esa prueba fue la plataforma para enseñar a un colegio, porque se hizo dentro de un colegio, lo que era este deporte, y poder crear en septiembre, como se creamos, una escuela de triatlón, ¿no? Esa escuela nos desbordó literalmente con 54 niños de arrancada. Yo a los 2 años, en el 2018, en abril de 2018, abandoné el barco por razones que no vienen ahora a explicar, y después en todos estos años he estado entrenando en un proyecto personal, del que hasta dentro de 3 años no empezaré a ver los resultados, puesto que es un proyecto a largo plazo, de tal manera que si me equivoco yo y mi entorno. Y en este tramo, ¿no? Que estamos yendo a competiciones, estoy viendo cómo es el tema, cómo actúan unos, cómo actúan otros. Hay muchos agentes en este triatlón escolar. Pues bueno, vamos disfrutando del proceso y sobre todo aprendiendo del proceso, tanto en los resultados no deseados, como en los resultados conseguidos, como en los logros, como en la progresión, como en todo, ¿no? Pero sin ningún tipo de presión, ¿no? Entonces, dicho eso, voy a analizar cómo está el deporte escolar. Yo me atrevería a decir que en estos momentos está rozando el 40% de los triatletas que hay en España, que eso es muchísimo, y que estamos viviendo en el boom, digamos, del triatlón escolar, ¿no? Esta parte que va desde la categoría prebenjamín a la categoría junior incluida, creo que está viviendo el mejor momento de la historia del triatlón español. Y esto se debe a varios actores, ¿no? Yo creo que en primer lugar están las federaciones autonómicas, puesto que ellas han desarrollado unos circuitos escolares que permiten a los niños poder competir, ¿no? Entonces, todo este trabajo que ya viene de muy atrás, de determinadas federaciones autonómicas, Galicia siempre ha estado ahí con esos nada corre que tenía la Federación Valenciana, siempre muy adelantada, igual que la madrileña, muy adelantada. Eso ha sido un trabajo, bueno, también, bueno, todas, Andalucía con más pruebas de calendario escolar que de adultos. Bueno, todo eso está propiciando a que el segundo actor que viene a aportar a este boom, que son los clubes, que ya muchísimos tienen su sección de escuela. Creo que la semana pasada hubo unas escuelas, una distinción de escuelas o algo así por la Federación Española. En estos clubes también ya han abierto su rama de escuela, y cada vez hay más niños haciendo triatlón. Otra cosa es que compitan, pero bueno, están ahí. Y después también fundamental el trabajo de la FETRI, ¿no? Yo creo que ha sido el gran acierto
incluir ya esa categoría cadete que la bajaron un año a los 14, pero también ya con 12, 13 ya tienes una competición amparada por el Consejo Superior de Deportes, que es un campeonato nacional por autonomías en la categoría infantil. Entonces, y luego cómo han montado esos campeonatos de España, más la Liga Talento, que como el propio director de competiciones nos ha comentado, se han desbordado o ha habido muchísimos más clubes y cada año va a más clubes que participan en esa Liga Talento. Pues bueno, todo eso ha provocado que estemos en el boom del triatlón, con lo cual el triatlón en esos sentidos está gozando de una salud muy buena en las categorías menores. Entonces, yo lo que he visto en esta evolución, repito, desde 2016 hasta ahora, y basándome fundamentalmente, la que más conozco es la Federación de Madrid, de la gente que se apunta aquí, que empieza a hacer triatlón pre-Benjamín, y en general, aunque se apunte un poco más tarde, incluso en Alevín, ya aquí, al corte que hay aquí, prácticamente un 60% de estos triatletas que empiezan lo abandonan, dejan el deporte. Abandono. 60% de abandono cuando se empieza aquí y para llegar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que como cada vez hay más escuelas y más gente practicando triatlón, pues este grupo, este núcleo fuerte, que este grupo de aquí, que son los cadetes, juveniles y junior, que ya pasan a depender más de la FETRI, aunque también en las federaciones también se les da un servicio con ese circuito escolar. Bueno, a los juniors ya directamente pasan de esto, pero este grupo realmente es muy fuerte, ¿no?, a nivel nacional, y es un grupo que está tirando para arriba. De hecho, en la Federación Española lo han visto y lo hemos visto todos, como las cifras cada año en los campeonatos de España van aumentando, ¿no? En esos campeonatos de España, que engloba el Super Experience, que hay categoría, o sea, hay clasificatorios y final. Vemos como hay chavales ilusionados simplemente por entrar en la final, que ya es un logro, puesto que hay categorías que están, bueno, pues que tienen muchísima participación, ¿no? Y luego el problema, ya estas dos son las categorías más fuertes, que son cadete, juvenil, y yo también incluiría aquí infantil, ¿no? Y aquí el perfil que estamos viendo es que tú empiezas en pre-Benjamín y Benjamín. Yo sí que es verdad que he visto que hay menos niños de esa edad que cuando yo empecé en el 2016, compitiendo, pero como van entrando por muchas escuelas que no van a competir, pues bueno, pues esa base se va manteniendo para luego nutrirla aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que el 60% desaparece. Por ejemplo, cuando yo monté la escuela, éramos 54 niños. A fecha de hoy, esto fue en el 2016, a fecha de hoy, que queden haciendo triatlón hay 3. O sea, de 54, solo 3 continúan haciendo triatlón. El resto yo no sé si estarán haciendo otro deporte, muchos lo han dejado. En definitiva, que yo el ejemplo que puedo hablar es que de 54 niños que había, es verdad que luego destrozaron la escuela, se perdió, quedan haciendo triatlón 3, ¿no? Y vemos que estas son las más fuertes, y luego llega Junior y viene el batacazo. El batacazo viene en general en hombres, pero sobre todo en mujeres, ¿no? Pero también en hombres hay un batacazo muy fuerte. ¿Por qué? Porque en Junior ya empiezan la universidad, y ya una vez que estás en estas categorías es muy difícil mantener a un chaval para que simplemente vaya a pasar el rato, ¿no? La mayoría buscan la competición, y aquí ya se empiezan a dar cuenta de que es muy complicado el hacer triatlón para alta competición, ¿no? Entonces, vemos a lo mejor que en cadete, por ejemplo, a nivel campeonato de España, cadete y juvenil han estado a la par.
En campeonatos autonómicos vemos que también el infantil está también a la par que ellos, en competiciones de circuitos escolares de las comunidades, cuando llegan a junior el bajón es tremendo, ¿no? En mujeres, siempre ya a partir de aquí, en alevines, están a la par que los hombres en cuanto a número de participantes, incluso superior en muchos casos, hay más mujeres que lo practican de hombres. En infantil ya se empiezan a igualar las cosas, hay una paridad. En cadete ya empieza a haber menos mujeres que hombres, aunque el decalaje es muy escaso. En juvenil ya sí que se empieza a notar que hay menos mujeres y el decalaje es un poco más amplio. Y en junior, o sea, por ejemplo, en juvenil, si te corren en los campeonatos de España 175 mujeres, en junior te bajan radicalmente a 40, ¿no? O sea, ya el batacazo que te pegas es enorme. Bueno, y luego lo que sí que hemos visto es verdad que comunidades autónomas han ido creciendo, no solo en cuanto a pruebas, sino en cuanto a número de participantes. Yo un ejemplo que pondré, porque lo he vivido, que al principio íbamos bastante a competir a Castilla y León, una comunidad que yo creo que la política que ha hecho en triatlón escolar es muy buena. Al principio eran gratuitas las inscripciones, incluso teniendo licencia nacional, perdón. Luego subieron el precio, pero son precios muy asequibles, muy asequibles para que corran los chavales. Me acuerdo que cuando empezamos a ir eran, no sé, no llegaban a 50 entre todas las categorías, ¿no? Ahora ahí ya hay pruebas que superan los 150, ¿no? Y la evolución ha sido tremenda. Y bueno, hasta aquí es lo que yo he visto en estos años y cómo está el deporte base en cuanto a números y a participación. Bueno, y una vez analizados los números, como vemos, el triatlón escolar está en pleno boom. Vamos a ver si esto se mantiene, si deja de crecer, pero vamos, en pleno boom. Vamos a pasar a analizar el rendimiento deportivo de estas categorías menores, que aquí es donde está la chicha, ¿no? Cuando yo empiezo en 2016 con la escuela de triatlón, había una persona encargada de lo que era el triatlón escolar, José Manuel Tobar, nos dio unas directrices de cómo había que entrenar o cuántas horas de entrenamiento correspondían a cada edad, ¿no? Entonces, yo, claro, miré esas horas y dije, yo creo que vamos bien, porque vamos por debajo. No mucho, pero íbamos por debajo de lo que decía la Federación Española que había que entrenar y era aconsejable para esas edades. Bueno, pues en estos años el cambio ha sido radical. Lo que ha habido ha sido, vamos, de la noche a la mañana, ¿no? Sin decir si es bueno o es malo. Entonces, todo iba normal, más o menos la gente jugaba con las mismas reglas de juego. Ya había tecnificaciones, no tantas como ahora, que siempre estaban un paso por encima, puesto que, bueno, esos niños realmente son profesionales, o sea, por mucho que lo quieran negar, tienen vida de pro ya desde los 12 años en algunos casos que entran en las tecnificaciones, ¿no? Bueno, y el tema es que a partir de 2021 las reglas de juego se rompen radicalmente. Yo el primer aviso que veo, o las alarmas que se me disparan en la cabeza, fueron en el Campeonato de España de duatlón, de escolar, que por el COVID se tuvo que hacer de forma contrarreloj individual, en donde un chaval de la recién estrenada categoría cadete, que ya eran 14-15, no 15-16-17, un chaval cadete de segundo se pasa por la piedra al resto de triatletas de la categoría juvenil y de la categoría junior, ¿no? Me acuerdo que tuve muchas críticas de algún padre enfurecido porque decían que sus hijos la transición era más larga, pero bueno, lo que estaba claro es que tú salías de aquí y llegabas aquí. Y todos hacían lo mismo, pero bueno. Y ese chaval, que se llamaba Héctor Tolsa, no me acuerdo si quedó un segundo por encima de Pelayo o un segundo por debajo, que fue el campeón junior Pelayo.
Entonces ahí ya se me dispararon todas las alarmas, ¿no? De aquí, ¿qué está pasando? Cuando luego se pasó al triatlón y veías que había otros dos chavales por ahí en Galicia, más pequeños que este, Tolsa, que no le ganaban, pero casi estaban muy a la par, ya las alarmas ya se dispararon totalmente, ¿no? Y esto ya a mí me lo corrobora un triatleta de élite, de lo mejor que hemos tenido en España, que me llamó, es de Galicia, ¿no? Ya retirado, que me llamó escandalizado en 2022 de cómo las salvajadas que estaban entrenándose en el centro de tecnificación gallega, cómo estaban entrenando los chavales, eran auténticas brutalidades que se correspondían con las marcas que había. Y os pondré un ejemplo. Claro, yo los ejemplos los voy a poner de la Comunidad de Madrid, que es lo que yo controlo, ¿no? En la toma de tiempos de 2017, en la que ya había chavales avanzados que entrenaban muchísimo, pero eran mínimos, hubo dos chavales, categoría, digo, la recién creada, ¿no? Cadete, que en aquel entonces cadete era 15, 16, 17, pero bueno, con 15 años, había dos chavales que hicieron 2.53, un chaval que hizo 3.0 y luego ya el resto 3.03 o más, ¿no? Digo en un 1000 en pista, ¿no? En 2021 hubo un chaval que hizo 2.57, otro 2.58, otro 2.59 y uno 3.0, el resto por encima. Y este año, en 2024, ha habido dos que han hecho por debajo de 2.50, sobraos, 3 por debajo de 2.55 y 1 por debajo de 3, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en 2021 no había superdotados y que ahora de repente son todos superdotados. No, esto es una muestra de cómo desde 2021 a esta parte, fijaros la evolución, de no haber nadie en 2021 que bajara de 2.55 ahora a tener 5 tíos en una comunidad, en una toma de tiempos, por cierto, que ha sido la que menos gente ha ido de todos los años, ¿no? En Madrid, por lo menos, en esta categoría me refiero. Claro, es fruto de lo que se está entrenando. Entonces, yo ha habido una cosa que repito bastante en los artículos, que es la generación sub-2025, claro. En algún momento había que poner la fecha de corte, ¿no? Que esa era nacidos del año 2005 para detrás. Esta generación, que empezó siendo por esos gallegos que ya estaban al alpar de Héctor Tolsa, que fue el primero, claro, luego a todo esto, otra alarma que saltó también en 2022, cuando un chaval con 16 años, en un centro de tecnificación, se mete entre pecho y espalda 21 kilómetros de entrenamiento, como si tal cosa, a 3.40, ¿no? Claro, 21 kilómetros de carrera a pie, me refiero. Cuando ves eso, entrenar eso para un super sprint, te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? A eso se les unió otro chaval valenciano que también estaba en las tecnificaciones con unas marcas brutales, que también les estaba dando pal pelo, incluso también a los gallegos en muchas ocasiones. Y por no decir al resto de junior, comparando, porque claro, ahora con estos circuitos que ha hecho la FETRI, que hacen todos el mismo circuito, se pueden comparar perfectamente los tiempos. Y a ellos, que formaron el núcleo duro de esta generación sub-2005, con el tiempo se les empezó a añadir gente, ¿no? Pues Jarno Posada, el otro, ¿cómo se llama? Este de Aragón, ahora no me acuerdo, bueno, que entrena con Cejuela, luego Eneco de Castro, Adrián Álvaro, bueno, mucha gente, ¿no? Hasta tal extremo que este año uno de los triatletas que estaba luchando por ir a París, bueno, que estaba clasificado ya para París, la única competición a nivel nacional que corrió, que fue el campeonato este de Pontevedra, me da igual que digan que no, que se estaba preparando para los Juegos, que no estaba motivado ya, pero era un triatleta olímpico, casi se lo funde uno de estos de la generación sub-25, Jarno Posada, que se queda a nada. Entonces, esta generación que viene fortísima, Izanedo es el que me quería decir, ¿no? Y cada vez que se va añadiendo más gente,
se han roto las normas, ¿no? Entonces empezaron los centros de tecnificación en una lucha, yo no sé si interna entre ellos, porque claro, tú tienes que demostrar que eres mejor entrenador que el otro. Y a mí, por ejemplo, de Madrid me consta de gente que incluso se llevaba trabajo a casa, ¿no? De lo que estaban entrenando, ¿no? A lo bestia. A lo bestia me estoy hablando de que ahora mismo en cadetes hay mucha gente que entrena 15 horas o más, que en juveniles ya se está rondando las 20 o más y que en junior ya están pasando casi de las 25, ¿no? Entonces, bueno, y los casos los tenemos ahí, chavales que les hemos hecho entrevistas y que solo se dedican este año a entrenar, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues ese es el tema. Pero el tema es que la pelota se ha hecho más grande y los clubes se han dado cuenta que las ligas son inasumibles económicamente, porque es un dineral tener sobre todo fichajes, ¿no? De que uno te venga de aquí, el otro te venga de allá, le tengas que pagar un billete de avión a este o un ave al otro, o la gasolina. Entonces, la forma más rentable o más prudente de afrontar una liga para no ser deficitario es que la cantera sean los que te la echen adelante. Pero bueno, hasta tal extremo es esto, que hemos visto este año un club que se ha quedado sin subir por una circunstancia que no sé si es una laguna legal o no sé por qué. Se ha quedado sin subir porque no han podido introducir a una chica de 14 años, que es una chica que actualmente probablemente si la soltaras en un campeonato de España sprint se cepillaría al 80% de las participantes, y a lo mejor me quedo corto, y no la dejaron porque tenía 14 años. Claro, que si hubiera corrido, ese equipo hubiera subido a primera. Un equipo, que ya le hicimos la entrevista a su entrenador, con una media de edad que no llegaba a los 17 años, y subiendo a primera, ¿no? Se ha quedado ahí en segunda por esa circunstancia. Ahí lo podéis ver en la tabla, cómo se han quedado por el relevo mixto, porque no dejaron correr a una chavala que esa distancia por reglamento sí que podía correrla. Lo que pasa que, bueno, que habrá, esto lo desconozco, habrá una norma que no te dejen correr la liga con 14 años, no lo sé. Pero el tema es ese, ¿no? Entonces, claro, hay clubes que ya se han unido también al machaquismo puro y duro, muy motivados por el efecto el efecto machaca, que es en un club te sale un machaca, le das un poco de cancha, se le une otro, ya son dos machacas y ya se le une un tercero y ya eso empieza a contagiar a muchos componentes del club y hacen entrenamientos. Pues claro, si a un chaval ya cadete o juvenil le estás pasando a que haga los entrenamientos con los adultos y les esté dando caña, por ejemplo, ¿no? Un caso de estos, que también puedo hablar con él personalmente, ¿no? El equipo el club, el Laguna de Duero, eran unos chavales que cuando íbamos a competir a Castilla y León, que íbamos mucho porque nos pilla al lado, es el último pueblo de Madrid donde yo vivo. Bueno, pues eran chavales, pues bueno, pues sí, tenían resultadillos, pero nada, nadie destacaba. ¿Qué ha pasado? Que se han empezado a juntar machacas y ahí tienes gente que ya son puntero en junior, en juveniles, en cadetes. Es decir, que eso es la muestra de cómo un club puede crecer teniendo unos cuantos machacas. Por no hablar del Estadio Casablanca, que por ejemplo tiene un chaval que es cadete, que este año, por ejemplo, en Almazán es que corrió más deprisa que Kevin Talek. En Coruña ya hizo mejor parcial que Tolsa, ¿no? Y es un tío que le ves correr y dices, madre mía, ¿de dónde ha salido este? Claro, y ya les pregunté a algunos del estadio y dicen, no, si nos está dando pal pelo en los entrenamientos. Entonces, todo esto lo ha globalizado, que ya aquí ya no hay control, pero que yo también lo veo bien, porque claro, si tú analizas la gente que ha ido este año a los Juegos, empiezas. Sánchez Mantecón, desde los 5 años haciendo triatlón. Ha pasado por una escuela de tecnificación, ahora está en un grupo privado de entrenamiento. Ahí está. Este hombre, Alberto González, desde los 5 años haciendo triatlón. Ha ganado todas las categorías desde menor, entrenado por el padre, con su hermano también, que eso era un apoyo. Y ahí está.
ahí está, ha llegado también. Sergio Baster, me acuerdo todavía de él, con 11 años en Kona, el chaval corre por debajo de 21.000. Es decir, que para ahí tenías que entrenar y mucho. Entonces, este sistema, que claro, en 2016 había un proteccionismo. Claro, frente a eso ya veías a Javi en 2023, a Javi Govendoña, no sé si le conocéis, cuando estaba retransmitiendo el Campeonato de España de A Coruña, creo que fue en 2023, y ahí está el vídeo, lo podéis ver en Televisión a la Carta, que dice que él debutó en Ironman, en triatlón con 15 años en un olímpico. Es decir, cuando ves eso, ves que Raña lo mismo, Clemente Alonso lo mismo, Marcel Zamora lo mismo, toda la gente que Ramón Ejeda a mí personalmente me contó, creo que fueron con 13 años, debutó en un olímpico, claro, que han llegado compitiendo hasta los 41 y no se han quemado. El acortar las distancias es una cosa que no entiendo cuando ha funcionado toda la vida, pero bueno. Y luego, sobre todo, el efecto de que al final, si es que lo van a dejar, si nosotros en la escuela que creamos en 2016 con esos 54 chavales, al año siguiente creo que subieron a 58, me parece, no me acuerdo ahora, pero de esos 54 chavales de 2006, ahora mismo, es decir, en 2024 quedan 3 haciendo triatlón, es decir, la pérdida por el camino es brutal, que es con lo que voy a enlazar el siguiente tema. Entonces, es muy complicado, ¿no? Entonces, toda esta gente que se pierde, que es muchísima, luego lo que hay que intentar es que cuando ya lo dejen a los 19, que vayan a pasar a los 23 y ya no sigan, se les quede el gusanillo y cuando ya tengan la vida resuelta o medio encarrilada con 28, 30, 32 años, se enganchen. Por no hablar ya del resto, porque claro, aquí está muy polarizado. Ahora el triatlón, si tú te miras cualquier clasificación, más del 60% son veteranos, que son los que se pueden permitir irse a un triatlón. Entonces, en ese impasse que es desde los 20 hasta los 32 o por ahí, no es que se hayan perdido, sino que son triatletas dormidos, están ahí pendientes a que les haga clic en la vida para poder venir. Y luego, bueno, gente que no ha hecho deporte a los 40 pues les da la crisis de que tal y ya se ponen a hacer triatlón y ya el triatlón es su mundo, que no sé cómo han vivido 40 años sin el triatlón. Y eso es todo. Y con esto un saludo y espero que os haya gustado.